Buenos días, queridos alumnos. Empezamos con un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, dejo que veáis de entrada el esquema que os he puesto en la pizarra. Ahora explico un poco el significado. Nos acercamos ya al final del curso, con lo cual hoy quería sencillamente que viésemos un pequeño análisis de uno de los textos de la primera carta de Juan. La carta de Juan el otro día un poco la expliqué. En general, que viésemos en concreto un versículo y los versículos contiguos según la exposición de uno de los exégetas y explicar también la segunda carta de Juan, que por su brevedad vais a ver que nada, es tremendamente rápido. El próximo día diré algunas referencias a la tercera carta de Juan y de alguna manera haré un recorrido por todo el curso, por los contenidos del curso que hemos ido viendo ya de cara a la preparación del examen. Esto ya se acaba y por dejar claro y ordenado algunos de los conceptos o de las ideas. Con respecto a lo que quería que viésemos hoy, es algo ya introduje en su momento, pero es esa afirmación tan llamativa con la que se abre prácticamente la primera carta de Juan, diciendo: este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz, en él no hay tiniebla alguna. Dios es luz. Sigo para ello un poco el comentario de Tüching, un exégeta alemán que a su vez se basa un poco en Schnakenburg, y al fin y al cabo son consideraciones que podrían parecer obvias, pero me parece interesante el poder profundizar un poco. Se pregunta Tüching acerca del sentido concreto, diríamos, del contenido real de la afirmación Dios es luz, que de entrada es una afirmación que no podemos entender de una manera física o de una manera inmediata. Con lo cual, a la hora de explorar el significado concreto de esta expresión, que para San Juan es tan importante, acordaos que es como el primer mensaje, en paralelo con el segundo mensaje que está en la segunda parte de la carta, pero abre toda su exposición, la exposición de aquello que sigue, precisamente con este mensaje. Dios es luz. Y se empieza a preguntar Tüching si quizás ahí no está haciendo Juan referencia a la esencia de Dios, ¿no? Está partiendo de la expresión muy obvia con el verbo ser, Dios es luz, es quizás hay una referencia a la íntima esencia de Dios. Esto nos podría resultar extraño, pero sabemos, ya esto sí que lo comenté, como muchas veces la esencia de Dios, al menos simbólicamente en la antigüedad, se ha vinculado a la luz. Hay una frase que no es de Tüching, sino de Schnakenburg, que dice así: apenas ninguna otra idea inflamó tanto el anhelo religioso de la antigüedad y sobre todo del helenismo como la idea de la vida y de la luz. Incluso en el propio Antiguo Testamento, no hay que irse simplemente al helenismo, aplicando criterios puramente helenistas a la realidad del cristianismo. El cristianismo bebe inmediatamente de la revelación del Antiguo Testamento. Y si uno va a ver cuántas veces son las manifestaciones en las que Dios aparece con forma luminosa. Todas las teofanías, de alguna manera, en el Antiguo Testamento, o la gran mayoría de ellas, están vinculadas a la luz. Uno piensa en la teofanía a Moisés, pues en una zarza ardiente, es decir, en algo que produce luz. La presencia de Dios en la tienda del encuentro, bueno, pues está manifestada a través de una llama, ¿no? La columna de fuego que acompañaba al pueblo y después la luminosidad que emitía el rostro de Moisés después del encuentro con la gloria de Yahvé. Y como esta, un montón de referencias. Nos podríamos ir al
al libro de los Salmos en cuántas ocasiones. El Señor es luz de mis pasos, tus palabras son luz en mi caminar. La referencia a la luz es siempre un paralelo con la esencia de Dios. Pero obviamente entendemos, ¿no?, que San Juan aquí no solo está haciendo una afirmación, diríamos, de carácter de teología trinitaria, ¿no?, o de sondear los abismos de cómo es Dios. Se pregunta también Tussin si quizás entonces hay una referencia con esta luz a la luminosidad moral de Dios. Es decir, Dios es el auténtico bien. Todo el resto de bienes morales, son participación de Él, que es el bien. Y en Él, Dios, bien supremo, no hay mancha de maldad, no hay mancha. En ese sentido podríamos plantearnos si se refiere a eso, Dios es luz, esa afirmación. O quizás ambas, quizás una no es excluyente de la otra. Entonces, Tussin lo que se propone es considerar esa afirmación, Dios es luz, a través de una comparativa, la comparativa del propio texto. Nos vamos a leerlo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz, en Él no hay tiniebla alguna. Propone este autor fijarse, por un lado, en lo que aparece antes del texto. ¿Por qué? Porque en la afirmación, este es el mensaje que hemos oído y que os anunciamos, dice él, no solo tenemos que entender que el contenido de ese mensaje es Dios es luz, sino que el contenido del mensaje se puede entender también lo anterior. Hay una exposición y este es el mensaje. Y este mensaje que os hemos dado significa también que Dios es luz. Pues si nos fuéramos al antes, es decir, a los versículos anteriores a esta expresión, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos una exposición de dos contenidos teológicos, por así decirlo. Uno, la encarnación, y dos, la revelación, que son coincidentes, ¿no? Obviamente la encarnación es una forma de la revelación de Dios, pero son los que están expresados en los primeros versículos, del 1 al 4. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio, y os anunciamos la vida eterna, que estaba vuelta hacia el Padre y que se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. Y este es el mensaje que hemos oído de Él. Con lo cual dice Tussin que de alguna manera ese doble anuncio del que se nos habla al inicio, anuncio es también mensaje, ¿no? Algo que se transmite. Una primera manifestación, diríamos, de ese Dios que es luz, es un Dios que se ha revelado. Y este simbolismo, lo entendemos muy bien, porque la luz de entrada, ¿qué es? Es algo que se proyecta hacia el exterior. Si uno piensa pues, en la típica imagen del sol, que tantas veces también dentro de la religiosidad y dentro del cristianismo ha sido vinculada a Cristo, ha sido vinculada en el fondo a Dios, pues el sol es aquello que teniendo luz emana luz, saca luz hacia afuera. En contraposición podríamos pensar con, hablando en el lenguaje cosmológico, podríamos hablar del agujero negro, ¿no? El agujero negro como aquello que tiene una tal capacidad de atracción que impide que incluso salga la luz, ¿no? En carácter un poco astronómico. Bueno, pues eso es lo que ocurre, ¿no? Dios es luz, es decir, es aquel que de entrada tiende a salir de sí mismo. Y lo ha hecho a través de la revelación, y una forma máxima de revelación es a través de la encarnación. Sería la proyección máxima de Dios fuera de sí mismo. El contenido central de ese mensaje, Dios es luz,
Tushing también propone leerlo en paralelo a otra construcción idéntica que hay en la carta de San Juan, y que es Dios es amor. Son como dos afirmaciones de cómo es Dios, Bien, es como, dice Tushing, es como la confirmación de que cuando se habla de que Dios es luz, que sale de sí mismo, es la expresión del amor. El amor es aquello que tendencialmente nos lleva hacia el otro. Muchas veces en la Sagrada Escritura y en la propia carta de San Juan, lo contrario del amor es el odio, es el egoísmo, es decir, aquello que se cierra a sí mismo, que no sale hacia afuera. Con lo cual es sencillo también ponerlo en paralelismo: amor-luz, odio-tinieblas. Lo hace en varias ocasiones el propio autor de la primera carta de Juan. El tercer punto de contacto la tercera realidad con la que comparar este mensaje de Dios es luz sería lo que viene después. Este es el mensaje, Dios es luz. Bien, pero ese mensaje no acaba ahí con la realidad de Dios, sino que podríamos ir a los versículos siguientes para ver cómo se aplica esa luminosidad, qué manifestación tiene. Y la manifestación prioritaria es la de la vida cristiana. Pues si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Pero si caminamos en la luz, como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Con lo cual tenemos una manifestación, diríamos, moral de esa luz de Dios. Dios es luz, quien está en Dios está en la luz, camina en la luz, se dice. Con lo cual no cae en las tinieblas. ¿Y por qué camina en la luz? Bueno, porque es capaz de salir de sí mismo, es capaz de proyectarse, es capaz de emanarse hacia los otros. ¿En qué? En la manifestación del amor cristiano. Esto más adelante, en la primera carta de Juan, se resumirá también con el concepto caminar en la verdad. Caminar en la luz es caminar en la verdad. Caminar en las tinieblas es caminar en el pecado. Estos son afirmaciones también paralelas. Y por último, podríamos, como forma de concluir toda esta combinación de textos al interno de la primera carta de Juan, irnos a estos dos textos que de alguna manera manifiestan cómo ese mensaje, Dios es luz, contiene en sí mismo todas estas realidades. Nos vamos a 2, 10, 11. Dice: quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza, pero quien aborrece a su hermano está en las tinieblas, camina en las tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Tendríamos una vinculación con la moralidad, con la capacidad de iluminar al otro, con la capacidad de irradiarse hacia el otro, el amor cristiano, y lo contrario, el odio. Y por último, en 3:16, en esto hemos conocido lo que es el amor, en que Él, se refiere a Cristo, por supuesto, dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos. En 3:16 tenemos un resumen, aunque no se afirma, no se recurre a ese concepto de luz, pero tenemos un resumen de toda esta realidad. ¿Por qué ha sido posible conocer al amor? Porque el amor se ha irradiado. ¿Y de qué manera lo hemos conocido? Lo hemos conocido a través de una persona, a través de la entrega de una persona, del salir de sí mismo de una persona, que es la persona de Jesucristo. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Es decir, cuando se asume esa realidad, Dios es amor, se convierte en nosotros en luz, que es capaz de irradiarse dando la vida por los otros. Bueno, pues ahí vemos un poco toda esta realidad de manifestada. Lo último a decir es que también en nuestra gnoseología, ¿no?, en nuestra capacidad de conocer, la luz es necesario. Tú entras en una habitación que está totalmente a oscuras, eso te impide un cierto conocimiento. Necesitas la luz
de alguna manera como un medio para conocer cosas a través de los sentidos, aunque se puede conocer de otras maneras, pero el conocimiento a través al menos del sentido de la vista, con lo cual volveríamos aquí. Hemos podido conocer esa luz porque ha sido emanada en la persona de Cristo. Acabo con una pequeña reflexión que hace el propio Tushing. No es habitual en los libros de exégesis encontrar pistas para la meditación. Bien, él lo hace, es un autor que en ese sentido no tiene miedo, ¿no?, a expresar de alguna manera un contenido que podríamos llamar más de teología espiritual. Bueno, os lo leo, es apenas un párrafo y medio. Dice: para la meditación de 1.5, de lo que hemos estado analizando, será conveniente tomar como punto de partida la vivencia natural de la luz, de lo desdichada que es la frialdad repulsiva y rechazadora que es propia de la tiniebla, no de una noche clara y estrellada, sino de las tinieblas y oscuridad de un sótano sin luz. Luz nos hace pensar al mismo tiempo en calor reanimador. Será útil también recordar el anhelo de los antiguos por estar en la luz. Ahí entendemos cómo la literatura asocia tantas veces, con frecuencia, el frío del invierno con el desamparo del ser humano. Y ahora nos dice este texto: la esencia de Dios es dar e irradiar, un dar e irradiar de la manera más limpia, pura y luminosa, un amor sin mancha que se manifiesta en la entrega y generosidad del Hijo. La persona que pida a Dios que, a pesar de su propia incredulidad, le conceda graciosamente la fe, ha de seguir pidiendo a Dios que su conducta llegue a ser como la que se describe en la primera carta de Juan, a partir del versículo 6 del primer capítulo. Deberá pedir a Dios la generosidad y abnegación del amor que se entrega, del amor que es lo único que hace posible la comunión con Dios, que es luz. Deberá pedir a Dios un corazón puro, el corazón limpio del que se habla en Mateo 5, que encierra en sí la promesa de la visión de Dios. Bueno, pues Ole Fortusin, ¿no? Con respecto a esta última referencia a Dios es amor, o a la presencia del término, del concepto del amor ágape en la primera carta de Juan, os pido que leáis, hoy la clase por eso también va a ser un poquito más breve, os pido que leáis estas páginas de la 187 a la 195 del manual del curso de Tuñí Alegre. Son unas pequeñas consideraciones precisamente de la espiritualidad de San Juan, pero en concreto de la primera carta de Juan, en torno al ágape, al amor, que en la primera carta de Juan, también en la segunda, se presenta en primer lugar como objeto de anuncio. El amor es anunciado como objeto de conocimiento personal. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Hay una vinculación de conocimiento personal de ese amor, y también comunitario. Somos capaces de descubrir ese amor en el amor a los hermanos. Es objeto de conocimiento personal e interpersonal, es lo mismo que comunitario. Y por último es objeto de un precepto. Este es el mandamiento que recibisteis desde el inicio. Aquí valdría la pena traer a colación aquella consideración de la que ya he hablado de Benedicto XVI, en la que se pregunta cómo es posible que el amor sea un mandamiento, si el amor en teoría es lo más libre, ¿no? Lo que es totalmente inesperado, lo que es totalmente... Y dice Benedicto XVI que el amor puede ser un precepto, puede ser un mandamiento, porque proviene de una prioridad, que es el hecho de que Dios nos ha amado primero. Y de alguna manera instituye una obligación interior a la respuesta, en ese sentido, precepto. Y por último, el amor puede ser todo esto, según Tuñí Alegre, porque por su origen, porque Dios es amor. Bien, os dejo a que leáis todas estas consideraciones en el manual de la asignatura. ¡Ánimo!
para acabar por hoy, dos breves consideraciones sobre la segunda carta de Juan. Es un texto brevísimo, tampoco lo voy a desarrollar mucho. Y es un texto breve que podría ser perfectamente un resumen de la primera carta de Juan. Si no tuviera que resumir en 14, 13 versículos la primera carta de Juan, le saldría prácticamente la segunda. Si tenéis, al menos en la mayoría de ediciones de la Biblia de Jerusalén, la segunda y la tercera aparecen en la misma página y podéis comprobar cómo la extensión es prácticamente la misma, un versículo más, un versículo menos. Eso a algunos también les hace pensar el tamaño tan pequeño de la carta, tanto de la segunda como de la tercera carta de Juan, que sería el tamaño propio de una carta, de un papel de la antigüedad, una hoja de papiro doblada por la mitad, como habitualmente se hacía para poder ser enviada. Bueno, pues el espacio, por así decirlo, que podía ser escrito, de alguna manera debería coincidir con la extensión de la segunda carta de Juan. Bueno, con respecto al paralelismo entre la primera y la segunda carta de Juan, no voy a decir nada más porque lo dije ya en la primera. Todo aquello que estaba referido a la cristología de alguna manera en la primera carta de Juan es coincidente en la segunda. Obviamente el estilo, el vocabulario, a pesar de su brevedad, también coincide en gran parte con el de la primera carta de Juan. Es más, tenemos algunas expresiones que son prácticamente literales en una y en la otra. Muchos seductores han salido del mundo, no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ahora te ruego, Señora, versículo 5, y no es que te escriba un mandamiento nuevo, sino el que tenemos desde el comienzo, que nos amemos unos a otros. Y en esto consiste el amor, en que vivamos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento como lo habéis oído desde el comienzo, que viváis en el amor. Todas estas expresiones, versículos, prácticamente están de la misma manera escritos en la primera carta de Juan. Con respecto a la estructura de esta breve nota, pues los versículos 1 y 2, la presentación, en este caso sí, eso la diferencia con respecto a la primera, en forma epistolar, la presentación del remitente, el presbítero a la señora elegida, el destinatario y a sus hijos, y el típico saludo que ya habíamos encontrado en otras de las cartas: gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre. Es un saludo y al mismo tiempo una afirmación teológica a través de esa tríada. Después del saludo tendríamos el cuerpo de la carta, el mensaje. Es el mismo mensaje, pero presentado al inicio en forma positiva, cuál es la auténtica fe de los cristianos, y la segunda parte en forma negativa. Los versículos 7 a 11, igual que ya lo había hecho la primera carta de Juan, ponen en guardia frente a algunas desviaciones, ¿vale? Por último, el versículo 12 y 13 tenemos la despedida. Simplemente también con respecto a esta parte, a la parte en la que se presenta como en manera negativa, es decir, presentando la posición de los que desvían la fe, me parece importante hacer notar cómo, al menos del texto, se desprende el que la doctrina cristiana de alguna manera ya se está solidificando, es decir, se está convirtiendo en tradición, se está estableciendo ese contenido de la fe que viene desde el inicio, pero que de alguna manera es transmitido de generación en generación. Eso de una manera palpable queda fijado en la proclamación de la fe, sí, en el símbolo de los apóstoles, así llamado, y después en el símbolo niceno-constantinopolitano. Pero de alguna manera ese contenido de la fe, esa fe germinal, está planteado ahí. Lo hace con estas afirmaciones. Ahora te ruego, Señora, versículo 5,
no es que te escriba un mandamiento nuevo, sino el que tenemos desde el comienzo. Y después, en esta parte, del 7 al 11, dice, todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Este permanecer en la doctrina suena mucho a lo que después teológicamente le hemos atribuido el nombre o el título de tradición. Permanecer en el famoso depósito de la fe, el depositum fidei del que habla San Pablo en alguna de sus cartas, pues ese depósito en el que hay que permanecer, esa palabra es importante, sería esa doctrina de Cristo. ¿Qué entiende San Juan por doctrina? La enseñanza de Cristo, lo que contenemos contenida en los evangelios, lo que ha sido transmitido ya por la Iglesia, el contenido litúrgico. Bueno, pues es verdad que no se expresa, pero podría englobar todos esos contenidos de la fe. Fijaos que a aquellos que se desvían de la fe, literalmente, el texto dice todo el que se excede, todo el que va más allá. Algunas Biblias ya hablan de progresistas, en un sentido negativo del término, ¿vale? Como aquellos que intentan decir que con Cristo no está todo acabado, o que al menos con la doctrina de Cristo es incompleta, porque ellos vienen a traer un conocimiento superior o distinto. Bueno, pues pone en guardia la segunda carta de San Juan. Ánimo, buen estudio.